muy buenos días a todos. Mi nombre es Valeria Meneses y en nombre de Bosch Safety and Security Systems les damos la más cordial bienvenida el día de hoy. En nuestra sesión, en nuestro seminario web del día de hoy, mi compañero Jason Oliveros, representante de ventas y experto de sistemas contra incendios, nos va a estar hablando de un tema muy importante, que es cómo superar los desafíos de la detección de incendios en la industria del reciclaje y manejo de desechos. Esperamos que la información que les vamos a proporcionar el día de hoy sea de su interés y estamos bastante seguros de que así será. Y apenas algunas indicaciones antes de comenzar. La primera es que este seminario web está a ser grabado. Vamos a disponibilizar después este video para todos ustedes a través de un email. Y la segunda consideración es que si tienen cualquier pregunta, cualquier duda durante la presentación, les vamos a pedir que por favor apunten su pregunta, su comentario, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros en el chat. Y al final de la presentación vamos a responder a todas las preguntas para que quede perfectamente clara la información que queremos compartir con ustedes. Una vez más, muchísimas gracias a todos por participar en este seminario web. Les agradecemos su asistencia y sin más preámbulo le voy a dar la palabra a mi compañero Jason. Muchísimas gracias. Gracias Valeria por la presentación. Muy buenos días para todos. Bueno, buenos días para las personas que nos acompañan desde América Latina. Buenas tardes para las personas que nos acompañan desde España. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy y presentarles un poco de nuestro conocimiento en cuanto a lo que es la aplicación de sistemas de detección de incendio en esta vertical que es tan importante y es la vertical del tratamiento de reciclaje, de basura, de desperdicios, de desechos. Una industria que ha tomado mucha relevancia hoy día, teniendo en cuenta que el aprovechamiento de las materias primas se vuelve cada vez un factor más importante y teniendo en cuenta que en muchos casos la materia prima escasea, se vuelve importante entonces plantear una economía circular donde yo pueda reutilizar muchos de estos materiales. ¿Cuál es el inconveniente? Que dentro del desarrollo de esta industria muchas veces se tienen riesgos muy importantes de incendios. Entonces, vamos a generar acá un pequeño espacio, una charla dentro del marco de lo que es la protección contra incendios para este tipo de aplicaciones. Y en ese marco tenemos tres pilares fundamentales. Tenemos lo que tiene que ver con la prevención, con la detección y con la extinción de incendios. Para nuestro caso particular nos vamos a centrar específicamente en lo que es la detección, pero también vamos a tener un espacio para conversar un poco acerca de lo que es la prevención. En el sostenimiento de esos tres pilares hay una persona que juega un papel fundamental y es la persona que se encarga de verificar que todas estas tres componentes estén funcionando de la manera correcta dentro de la industria. Seguramente en los países que nos escuchan esta persona va a recibir diferentes nombres, pero en general podemos considerarlo el jefe o el gestor de la seguridad dentro de la implementación, dentro del sitio. Para esta persona hemos definido o hemos identificado cuatro objetivos que consideramos que son principales, cuatro factores que para él son muy importantes y que van a estar muy alineados también con lo que son los criterios generales de implementación de un sistema de protección contra incendios en una edificación cualquiera, que son la protección de la vida de la persona como factor principal en cualquier aplicación que estuviéramos hablando, la protección de la vida de la persona es lo más importante. También tenemos como tal, evidentemente, la protección de la propiedad, especialmente importante en sitios como estos, donde un pequeño incendio puede tomar unas grandes dimensiones de una manera muy rápida. Estamos hablando también de la continuidad de la operación, algo que es muy importante en todos los ambientes industriales, porque evidentemente un pequeño incendio puede generar que se pare por completo la producción y eso trae una gran cantidad de pérdidas de producción, de costo, de tiempo, etcétera. Y por último, y no menos importante, estamos hablando también de la protección del medio ambiente. Y este sí que es un factor bien importante cuando hablamos de proteger contra incendios a una edificación donde se trate con desecho, con basura o con reciclaje. ¿Por qué? Porque un incendio que se presente dentro de una edificación de este estilo va a generar primero grandes cantidades de humo,
va a generar una gran afectación al medio ambiente, no solamente por este humo, sino también por todos los productos químicos que se van a desprender en el ambiente, por el aire, pero también de pronto en caudales de agua, la afectación que puede tener en poblaciones aledañas. eh, Inclusive la misma vida animal, la fauna que puede estar en sitios cercanos a estas edificaciones se puede ver afectada. Hemos visto ya casos como, por ejemplo, incendios que en los ríos aledaños o en las fuentes de aguas aledañas, todos estos materiales químicos que se desprenden del incendio acaban con la vida de los peces y demás animales que se encuentran allí. Entonces, es muy importante pensar también en la protección del medio ambiente. Em, Mencionábamos también un poco lo que es la prevención y esta persona también va a ser una de las principales encargadas en trabajar este pilar dentro de la protección contra incendios. Para él va a ser muy importante hacer un trabajo muy fuerte en minimizar los riesgos para evitar la aparición de estos incendios. Y allí se vuelven clave algunas actividades como por ejemplo la clasificación de los materiales, algo que en muchas aplicaciones o en muchos casos no se tiene muy en cuenta, y es cómo puedo yo minimizar la aparición de un incendio simplemente clasificando los diferentes tipos de material de desecho que voy a tener dentro de la edificación, de manera que no se produzcan mezclas peligrosas. También muy importante el tema del entrenamiento del personal, saber cómo se le da manejo a cada uno de los tipos de materiales de desecho para evitar la aparición de incendios. Y algo muy importante también dentro de la prevención y un objetivo principal para esta persona va a ser que todas las personas, tanto internas como externas a la operación de la planta, cumplan con las políticas de seguridad, que se sigan los lineamientos que van a permitir que no aparezcan este tipo de incendios. Ahora, que si alguno de estas labores no se ejecuta como se debería ejecutar, eh, digamos que alguna de estas no se tuvo en cuenta, va a aparecer un incendio y ejemplos de incendios en esta industria tenemos por montones. Acá para la presentación tomamos simplemente algunos datos al azar, algunos casos al azar. Sin embargo, basta con buscar en Google incendio en planta de tratamiento de reciclaje y van a aparecer una gran cantidad. De hecho, ayer en la preparación de esta presentación hice el ejercicio y como sé que hay muchas personas que nos acompañan hoy desde España, busqué rápidamente incendios en plantas de reciclaje y encontré que en el último mes hay más de 4 noticias relacionadas con este tipo de eventos. Encontré un par de incendios que se desarrollaron cerca a Badajoz. Una era una planta de residuos de Movilex y la otra Cerexal, tengo por acá el nombre, una planta de reciclaje, donde hace más o menos un mes se presentaron unos incendios. También encontré uno también más o menos reciente, hace un mes más o menos, en Aldea Mayor, una provincia de Valladolid. Allí también tenemos una planta de reciclaje denominada Marepa, donde también existió un conato de incendio. Y hace apenas un par de semanas en Arganda del Rey, cerca de Madrid, nuevamente otro caso de incendio en una planta de reciclaje. Entonces, no es un problema aislado, no es un problema donde de pronto no es que sea muy difícil de ver, todo lo contrario, es cada vez más frecuente. Independientemente del sitio donde se produzca y revisando las diferentes noticias y los casos que se pueden encontrar en Internet, se van a encontrar una serie de factores comunes en estos incendios de este tipo de aplicaciones. Uno de ellos es la duración. Normalmente son incendios que tienen una gran cantidad de horas en duración. ¿Por qué? Por la gran cantidad de material que se ve involucrado. También podemos hablar precisamente de las toneladas de material que se ven afectadas por estos incendios y la gran cantidad de humo que generan y de productos químicos que generan, como hablábamos ahorita. Un tema importante es que este tipo de incendios suelen generar lo que se denominan rescoldos y es ese fuego que no se termina de apagar en el interior de las pilas de basura y que si no se extingue por completo puede generar incendios posteriores. De hecho, dentro de los estudios que se realizan, se ha encontrado como muchos incendios son provocados por este incendio de segunda mano, llamémoslo así, y es ese rescoldo que no se apagó por completo, que queda de una manera latente en sitio y genera incendios posteriores. Allí como tal en cada uno de ellos vamos a ver que normalmente nos enfrentamos con efectos ecológicos, con efectos económicos, con efectos sociales. Como lo mencionábamos ahorita, afectación del medio ambiente, afectación de poblaciones aledañas, afectación inclusive a nivel económico, todas las labores que se deben realizar para poder limpiar el ambiente, para poder volver a poner la planta en producción. Entonces,
las consecuencias como tal de un incendio en este tipo de aplicaciones suelen ser severas. También dentro de la preparación de este evento, pues digamos que buscamos información relacionada con estudios y estadísticas y encontramos un par de estudios bien interesantes que se desarrollaron en Suecia y en Noruega, donde se tienen muy buenas estadísticas de lo que es el desarrollo de incendios en este tipo de aplicaciones y se pueden sacar algunos datos que es importante considerar acá. Lo primero es, primero, la gran cantidad de incendios. Uno no creería que en realidad se presentan tantos incendios en ese tipo de vertical, pero sí, cuando uno llega a mirar y a buscar información se da cuenta que en realidad son bastantes. Y lo segundo son las características particulares de cada uno de estos incendios, como les comentaba ahorita, de pronto características muy comunes a cada uno de ellos y algunas muy generales. Tenemos aquí tres. Lo primero, los incendios en área de almacenamiento exterior es un factor de preocupación bien importante y algo común que se encontró en el estudio dentro de ese tipo de incendios. Y es que como la mayoría de aplicaciones de tratamiento de basuras tienen unas grandes áreas de almacenamiento exterior, donde las condiciones son un poco más propicias precisamente para la aparición de un incendio, se vuelven áreas muy críticas en las cuales se necesita tener algún tipo de protección, porque especialmente cuando estamos en exteriores es un poco más difícil de controlar la situación y se puede salir de control de una manera mucho más fácil. Prácticamente todas las aplicaciones de tratamiento de residuos tienen esta parte de almacenamiento exterior. Asimismo, también el crecimiento del almacenamiento interior. Entonces, si hablamos de reciclaje y de la reutilización de los recursos, entonces ya empezamos a involucrar tareas de clasificación, ya empezamos a involucrar maquinaria que dispone, clasifica, transforma y todo eso se realiza pues normalmente en interiores y allí tenemos otros factores de peligro de los cuales ya vamos a hablar. Entonces, se tiene también como esa preocupación, ese crecimiento del tratamiento interior de los materiales de desecho. Y por último, como tal, también está el tema de los nuevos tipos de desperdicio. Entonces, es interesante ver cómo a medida que hemos venido avanzando en la producción industrial de bienes, se ha venido cambiando un poco los materiales que se suelen utilizar en la producción. Entonces, ya pasamos de unos materiales muy derivados, por ejemplo, de maderas para la fabricación de muebles, a materiales derivados del petróleo, a plásticos, básicamente, donde evidentemente la combustibilidad de este tipo de materiales es completamente diferente. También podemos hablar, por ejemplo, de cómo cada vez más se producen desechos químicos, por ejemplo, de materiales electrónicos, de baterías, que también las vamos a mencionar. Entonces, son temas que se vuelven interesantes tenerlos muy presentes y que para esta persona que hablábamos antes, el jefe de seguridad, se vuelve muy importante saber cómo estos factores se van a combinar dentro de su instalación para poder darle el grado de protección que esa persona o que ese espacio necesita. Si hablamos entonces de incendios dentro de la vertical del manejo de desechos, tenemos que caracterizar un poco esta vertical. Y tenemos aquí como tres, digamos que factores en los cuales podemos hacer una caracterización. Y lo primero es lo que estábamos hablando, los tipos de material que se van a tener allí dentro. Entonces, normalmente este tipo de verticales va a trabajar con unos materiales muy diversos y vamos a encontrar prácticamente de todo. Vamos a encontrar principalmente materiales que dan o que tienen un alto poder calorífico, como son el papel, el cartón, la madera, los plásticos, los textiles, materiales que van a aportar una gran cantidad de energía en el caso que tengamos la aparición de un incendio. Tenemos también materiales volátiles, como pueden ser, por ejemplo, los disolventes, las pinturas, los líquidos combustibles. Allí como tal esto evidentemente representa un peligro. Materiales que son susceptibles de explotar. Lo más representativo aquí podrían ser, por ejemplo, las latas de aerosol, que por todo lado dice que no deben perforarse porque pueden generar un riesgo de explosión. Eso puede pasar en el tratamiento como tal o en la manipulación como tal de los materiales de desecho. Algunos materiales ya de un origen mucho más especializado, de un origen industrial, que también representan un riesgo particular. Y unos materiales que yo pienso que con todos estamos relacionados con ellos, que son los materiales de origen orgánico, que tienen otro problema adicional, y es que estos materiales al descomponerse suelen generar gases como el metano, que en una acumulación, digamos, importante pueden también generar
un peligro de explosión. Entonces, tenemos una gran cantidad de materiales. Aquí dentro de la presentación, dentro de la diapositiva, pueden ver ustedes tres que quisimos rescatar. Lo primero, los químicos. Como hablábamos ahorita, las aplicaciones industriales suelen generar una gran cantidad de químicos que en una combinación importante pueden generar un peligro bien considerable de incendio. Un tema muy de moda últimamente es el tema de las baterías de litio y su disposición final. Las baterías de litio las encontramos en todos los tamaños, desde los dispositivos más pequeños, como tal vez los relojes o los celulares, pasando a aplicaciones un poco más grandes, como los vehículos eléctricos que están tan de moda hoy día. La disposición de estas baterías es un tema a considerar. Teniendo en cuenta que estas baterías de litio no son más que unos contenedores de material químico en su interior con unas paredes que los separan muy delgadas, que con una pequeña perforación podemos generar una mezcla peligrosa y es un factor muy común hoy día en la aparición de incendios dentro de esta vertical. También todo lo que tiene que ver con equipos eléctricos y electrónicos desechados, como los mencionaba ahorita, que también nos va a generar como tal un peligro importante. Entonces, lo primero que tenemos que caracterizar allí son precisamente los materiales que vamos a tener. Lo segundo son las operaciones que vamos a realizar con esos materiales. Y entonces empezamos a hablar de las diferentes acciones que el personal que trabaja dentro de estas plantas va a realizar. Entonces, una de las principales acciones es precisamente la transformación de estos materiales o la simple disposición, el cambio de lugar de estos materiales para organizarlo, para recibirlo, para despacharlo. Entonces, en ese proceso se tienen maquinarias que perfectamente pueden realizar una mezcla de estos materiales, una mezcla que en cualquier momento puede tener un factor de peligro, donde una pequeña chispa o un pequeño aumento de calor o inclusive factores como los que hablábamos ahorita pueden generar como tal un incendio. Ese material que las personas están moviendo seguramente van a aprovechar el uso de bandas transportadoras precisamente para su movimiento. Las bandas transportadoras suelen recalentarse por el movimiento, suelen generar una gran cantidad de electricidad estática. Entonces, allí también como tal podemos encontrar causas de posibles incendios en ese tipo de aplicaciones. Y todos los materiales o las máquinas que se utilizan, por ejemplo, para incinerar algunos desperdicios que no se van a aprovechar, simplemente se incineran. Allí tenemos fuentes de calor, allí podemos tener también, digamos que peligro de aparición de incendio por el trabajo que se realiza dentro del sitio. Hay una caracterización también muy importante de hacer y es cómo se almacena, porque dependiendo, como hablábamos ahorita, si se almacena en interior, si se almacena en exterior, si se almacena simplemente en pilas o si se organiza de alguna otra manera, vamos a tener algunas consideraciones especiales. Ese almacenamiento se puede ver afectado por las condiciones ambientales y eso puede generar como tal incendios, o también inclusive puede verse, digamos que, vulnerable a ataques vandálicos que también no son ajenos a ese tipo de aplicaciones, donde una persona de manera voluntaria y genera un incendio en ese tipo de aplicaciones. Entonces, como se dan cuenta, las características que debemos tener en cuenta en este tipo de aplicaciones son diversas, son muy importantes. Y aquí para tratar de hacer como una especie de resumen y empezar a enfocarnos en lo que queremos hablar hoy, que es la detección, simplemente sacamos tres valores muy importantes o tres conceptos muy importantes, que son la alta carga de fuego que podemos tener en ese tipo de aplicaciones, la complejidad de los ambientes a los cuales nos vamos a enfrentar y la necesidad de almacenar en áreas exteriores. Y en cada uno de estos aspectos tenemos un desafío. El primero, la alta carga de fuego. Requerimos como tal una detección muy rápida. Un sistema de detección que tome mucho tiempo no nos va a servir porque la alta carga de fuego va a hacer que el incendio como tal se propicie de una manera muy rápida. En cuanto a la complejidad del ambiente, un sistema tradicional no puede trabajar en un ambiente complejo, lleno de polvo, lleno de humedad, simplemente porque no es confiable y nos va a dar una gran cantidad de falsas alarmas. Allí necesitamos una solución que tenga la posibilidad de trabajar en estos ambientes complejos y que sea muy fácil también de hacerle mantenimiento. Y la última, el tema de almacenamiento exterior. La gran cantidad, la gran mayoría de soluciones de detección tradicionales no pueden trabajar en condiciones de exterior. Básicamente porque no tenemos un espacio donde acumular
el humo o dónde acumular la temperatura que se pueda estar generando producto de un incendio. Entonces, es difícil encontrar una solución que se adapte a estas condiciones de exterior. Sin embargo, nosotros el día de hoy sí queremos presentar una alternativa que puede solucionar muy bien estas tres problemáticas, estas tres condiciones. Y es la solución, la tecnología Aviotec, de la cual seguramente han escuchado hablar. Es nuestra solución de detección de incendio por video, que básicamente se utiliza cuando no se puede aplicar ninguna solución tradicional. ¿Dónde se puede utilizar? Bueno, vamos a tomar estos desafíos que les acabo de mencionar y mostrar cómo se puede llegar a utilizar. Lo primero, hablábamos de una alta carga de fuego. Es importante que en esos espacios donde tenemos una alta carga de fuego yo tenga una detección supremamente rápida, una detección que sea lo más oportuna posible para que las labores de contención que esta persona, jefe de seguridad, haya definido, tengan un mayor impacto. ¿Cuál es la ventaja de Aviotec? ¿Cuál es la solución que nos dan este tipo de aplicaciones? Su detección ultra rápida. Permite identificar tanto llamas como humo de una manera muy rápida, apenas en segundos. ¿Por qué? Porque es una solución de detección que permite trabajar directamente en la fuente. No requiere estar en contacto con el humo, no requiere entrar en contacto con las llamas, sino que de forma visual y desde la distancia puede hacer la detección. Y esto nos elimina el problema del tiempo de transporte que le va a afectar a cualquier tipo de aplicación tradicional. Aviotec acá entonces tiene una gran ventaja y es que nos va a ahorrar una gran cantidad de tiempo precisamente en la detección. Si hablamos, como lo estamos haciendo, de la vertical y de la aplicación en ambientes industriales, en ambientes de trabajo con desechos, nos vamos a encontrar normalmente con alturas muy altas. Y allí un sistema tradicional suele tomar mucho tiempo de detección porque la detección se ubica principalmente en el techo. Entonces debemos esperar a que todo el humo que se está generando en el incendio suba hasta el techo, se acumule y se pueda generar la detección. He ahí, digamos que el problema principal de los sistemas tradicionales. Aviotec no necesita esperar que el humo llegue al techo, lo puede detectar mucho antes y de esa manera entonces tenemos allí la posibilidad de dar una respuesta mucho más rápida. Hablábamos de la complejidad de los ambientes y esa complejidad va a estar representada en este tipo de aplicaciones principalmente por la aparición de polvo y de humedad que se da en el ambiente. Y es apenas normal. Si estamos pensando en trabajar con material de desecho, va a haber una gran cantidad de material particulado, va a haber una gran cantidad de polvos, que como tal a un sistema tradicional lo van a confundir. Si pensamos en un sistema tal vez de barreras fotoeléctricas, que es como lo más típico, este tipo de sistemas frente a una nube de polvo pueden muy fácilmente dar una falsa alarma. Con Aviotec no. Con Aviotec tenemos una solución muy inteligente que ya paso a mostrarles cómo funciona, que va a discernir, va a identificar cuáles son las condiciones de polución y cuáles son las condiciones de alarma real. Esto como tal, digamos que lo convierte en una muy buena solución para este tipo de aplicaciones. Aplicaciones donde también se tiene, digamos que una problemática y es el tema del mantenimiento. Estas condiciones de polvo y de humedad hacen que a una solución tradicional toque hacerle mantenimiento muy seguido y es un mantenimiento muy complejo de hacer. Si pensamos, por ejemplo, en un sistema de aspiración, donde tenemos una red de tuberías que va por todo el sitio, el mantenimiento se vuelve complejo porque necesitamos limpiar tanto interior como exteriormente la tubería, requerimos reemplazar filtros en el caso de la unidad principal y esto como tal toma tiempo y eso como tal digamos que también conlleva unos costos. El mantenimiento de la solución de detección Aviotec es un mantenimiento muy simple, que evidentemente hay que hacerlo, pero es mucho más rápido de hacer y mucho más económico de hacer también. Y uno de los principales problemas y uno de los principales desafíos que vemos acá, como ya lo he mencionado, es el tema de tener que almacenar materiales de desecho y trabajar con ellos en áreas exteriores. Las áreas exteriores tienen un problema y es que se ven pues evidentemente mucho más afectadas por las condiciones climáticas. Además el tema del viento. Si yo tengo un sistema o tratara de poner un sistema de detección tradicional en una aplicación exterior, no tengo forma de acumular el humo dentro de un sensor. No sé el viento para dónde se va a llevar el humo. No sé si ese humo va a subir hasta qué punto.
es muy difícil pensar en un sistema de detección en exteriores. Sin embargo, Aviotec en su último lanzamiento tiene la posibilidad de trabajar en estas zonas exteriores que son aledañas a edificaciones, donde normalmente tenemos tal vez una pequeña cobertura, ¿cierto? Pero no tenemos paredes alrededor, donde tenemos una influencia del viento, digamos que puede de alguna manera modificar la forma en la cual el humo se comporta. Y sin embargo, Aviotec puede trabajar en ese tipo de áreas, lo puede hacer porque tiene la analítica, la inteligencia suficiente para identificar condiciones de humo, aún inclusive en estas condiciones exteriores bajo techo, eh, aledañas a edificaciones, algo muy parecido a lo que se puede ver acá en la fotografía de la presentación, donde si ustedes se pueden dar cuenta no hay paredes laterales, tenemos una cobertura simplemente para el trabajo del material, pero no hay una estructura o no hay una forma de acumular el humo y poder detectarlo. Entonces, estas consideraciones y estas soluciones son lo que hacen ideal escoger la solución Aviotec para este tipo de industria. Tenemos la oportunidad de detectar tanto humos como llamas de una manera muy oportuna, de una manera muy rápida, como les comentaba antes. Tenemos la posibilidad de trabajar en ambientes complejos, ambientes donde manejemos tal vez niveles de polución o niveles de humedad muy altos. Allí podemos trabajar. Es una solución prácticamente que la única que existe para poder proponer un sistema de detección en condiciones exteriores como las de la fotografía que acabamos de ver. Es difícil encontrar otro tipo de solución que pueda trabajar en este tipo de ambientes y que nos pueda dar la confiabilidad que nos da la solución Aviotec. Y es una solución que ya ha sido instalada, que ya ha sido probada en este tipo de ambientes y en otras industrias en general. Esta no es una solución, digamos que relativamente nueva. Ya tenemos un poco más de 4 o 5 años trabajando con ella. Tenemos una gran cantidad de cámaras instaladas en proyectos alrededor del mundo que dan fe de que es una solución comprobada, que es una solución que funciona y que puede aplicar muy bien para este tipo de aplicaciones. Pasemos a hablar ahora un poco de cómo funciona la solución, qué está detrás de la tecnología, cómo es posible que Aviotec haga la detección de estas variables que hemos venido mencionando. Entonces, en este video o en esta presentación tenemos acá un par de videos donde se están realizando pruebas de detección de llama y de humo. En la parte izquierda ustedes pueden ver la generación de una llama, en la parte derecha pueden ver la generación de una columna de humo. La cámara está haciendo un análisis por medio de analítica de toda la escena, de toda la imagen, y cuando ve algo que se le parece a una condición de alarma, lo enmarca, como pueden ver ustedes en la imagen. Hay un pequeño cuadro de color fucsia, de color morado, encima de la llama, indicando acá hay algo que se me parece a una condición de alarma. Lo mismo pasa en el video de la derecha, ustedes pueden ver allí que esa columna de humo, a pesar de ser débil, por llamarlo de alguna manera, transparente, no es un humo muy denso, no es un humo muy oscuro, y sin embargo la cámara tiene la oportunidad de detectarlo y me está avisando aquí por medio de ese recuadro fucsia, me está diciendo en esta región de la imagen estoy viendo una condición que se me parece a una alarma. En el momento que esa detección se genera, se va a enviar una señal vía contacto seco al panel de alarma que se tenga dentro del proyecto o también se va a ver en pantalla del operador, la persona que esté a cargo de la seguridad va a poder ver esta misma información directamente en su pantalla. Y de ahí en adelante pues se generan todas las acciones de control y mitigación que se tengan programadas. Entonces, como se pueden dar cuenta, es una detección netamente visual que opera muy bien, sí, en ambientes, llamémoslo, ideales, como los que se pueden ver acá en el video, ambientes en full iluminación, pero que también va a funcionar muy bien de pronto en condiciones de más baja iluminación, inclusive en la noche. Entonces, es muy común de pronto para ustedes saber que en las situaciones de vigilancia en la noche no se tiene a veces iluminación artificial, nos apoyamos entonces en iluminación infrarroja y la cámara como tal, Audiotech, tiene la posibilidad de seguir generando detección en condiciones de iluminación infrarroja cuando la iluminación artificial no existe y la cámara está en modo blanco y negro. Como lo pueden ver acá también en la presentación, en los videos, tanto la aparición de llamas como la aparición de humos
aún en estas condiciones de baja iluminación, pueden ser detectadas. Entonces, esto lo vuelve muy importante porque a veces en ese tipo de industrias no se tiene trabajo en la noche, no tenemos personal que de pronto pueda darse cuenta de primera mano de lo que está pasando y sin embargo podemos seguir generando una protección en este tipo de ambientes. Entonces, el concepto como tal se vuelve muy sencillo. Tenemos una solución denominada Aviotech basada en una cámara IP de videovigilancia, una solución que es simplemente una analítica muy especializada que corre dentro de la cámara y esta es una de sus principales ventajas. Aquí no se necesita que el cliente haga una inversión de pronto en servidores adicionales, en licenciamiento adicional o que tenga como tal unos grandes requerimientos para la implementación, sino que simplemente lo que necesita es adquirir la solución de vigilancia, inclusive si no quiere como tal pensar en un sistema de monitoreo central, si no quiere pensar en un sistema de grabación centralizado tampoco, no hay necesidad. Yo puedo simplemente instalar la cámara en sitio, hacer una configuración por medio de su web browser, utilizar la posibilidad de grabación interna en memoria micro SD con la que ella cuenta y ya, simplemente voy a tomar la salida de contacto seco que viene de la cámara, la voy a llevar a un panel de alarma y voy a tener una solución de detección muy inteligente y muy rápida como tal en su detección. Son algoritmos, como les digo, entonces que corren dentro de la cámara, que detectan la presencia de llamas o de humos en la escena y que envían esa señal, sí, a un sistema de administración si uno quiere, o si no, simplemente a un panel de alarma, como les comentaba. ¿Qué detecta de ese humo y de esa llama? Bueno, lo que tenemos entonces acá y lo que se realizó en el proceso de escritura de esos algoritmos, de creación de esos algoritmos, fue identificar las características propias tanto de las llamas como de los humos. Características muy particulares de cada una de ellas, como son por ejemplo su forma, su color, su tamaño, su velocidad de crecimiento, la frecuencia de parpadeo, por ejemplo, en el caso de las llamas, los rangos de nivel de iluminación que pueden manejar esas llamas, el tipo de movimiento especial que genera un humo, un movimiento normalmente ascendente o un movimiento un poco lateral, la transparencia que puede generar este humo. Son una gran cantidad de consideraciones que la cámara realiza en todo momento, las realiza en vivo, las combina para saber si lo que está pasando allí dentro de esa imagen que está vigilando es una condición de llamas o es una condición de humo. ¿Qué hace con toda esa información que ha venido leyendo? La combina. Entonces, combina la información de esa densidad de humo, combina la información de la turbulencia, del color, del movimiento. Todo esto alimenta la inteligencia de la cámara y digamos que le permite tomar una decisión, saber si eso que se está presentando allí dentro es o no es una condición de alarma. Son más de 20 algoritmos que corren en vivo en todo momento dentro de la cámara que alimentan a una inteligencia artificial y eso es importante saberlo. La cámara también va aprendiendo de lo que está viendo y va refinando también la forma en la cual trabaja. Inclusive se puede alimentar de lo que yo como programador le estoy informando. Yo tengo la posibilidad desde la programación de la cámara de indicarle cuáles áreas son de pronto más propensas a falsas alarmas, dónde quiero tener una mayor sensibilidad, dónde quiero tener una menor sensibilidad, qué tipo de detección quiero, si quiero detección de llamas, de humos, yo puedo jugar y parametrizar la detección para que se adapte muy bien a las características propias de cada una de las aplicaciones y poder trabajar, como lo mencionamos acá, en aplicaciones inclusive donde lleguemos a niveles de iluminación muy bajos y nos podamos apoyar en iluminación infrarroja. Tenemos como tal casos de éxito como les comentábamos y es importante saber, como les decía, que ya existen aplicaciones en las cuales este tipo de soluciones están trabajando, aplicaciones en las cuales este tipo de características que hemos venido viendo se mezclan de una manera, pues digamos que muy importante. Allí como tal encontramos gran material particulado en los proyectos que hemos tenido. Han sido proyectos donde
digamos que se trabaja con todo este material de desecho, se tritura y en ese proceso de trituración se genera una gran cantidad de polución, una gran cantidad de material particulado que en muchos casos inclusive puede generar ambientes explosivos. Esto es particularmente cierto cuando hablamos, por ejemplo, del polvo de madera o el polvo de ciertos químicos. Al mezclarse con el aire y al estar, digamos que presente en una combinación, digamos que idónea, pueden generar riesgos de explosión. Entonces, allí como tal, se trabaja con Aviotec como una alternativa muy importante para minimizar los riesgos y eh, digamos que mejorar los tiempos de detección, algo que es importantísimo. En los proyectos que se han trabajado se ha visto como la gran mayoría de incendios que se han presentado con antecedentes estadísticos son incendios que pasan por una fase de combustión latente muy demorada. Es decir, esa fase en la cual se empieza a generar la combustión del material, se empieza a generar la aparición de humos como tal, y esos humos, digamos que no llevan a una condición de llama abierta de una manera rápida, sino que empiezan a aparecer en el ambiente, empiezan, digamos que a presentarse, empiezan a generar una pequeña reacción en cadena, pero no es una reacción, digamos, rápida, es una reacción que toma mucho tiempo. Entonces, eh, la posibilidad de detectar los incendios en esa fase latente, en esa fase incipiente, genera la oportunidad de tener como tal una respuesta rápida. Allí se pueden trabajar con sistemas de extinción con base en agua, se pueden trabajar sistemas donde se aplica tierra, se cubre como tal el incendio. Bueno, allí hay digamos que diferentes alternativas que se pueden tener. Y eso digamos que es lo que ha gustado mucho a los clientes, la posibilidad de no tener que contar con sistemas muy especializados, sino de poder generar una respuesta rápida eh, en el momento que se necesita, básicamente. En ese tipo de aplicaciones, los clientes consideraban como única alternativa la utilización de detectores de llama, y es, digamos, lo que estos clientes habían considerado de manera inicial, lo cual está bien. Los detectores de llama también pueden aplicarse en ese tipo de aplicaciones. Sin embargo, como su nombre lo indica, son detectores que únicamente van a trabajar frente a condiciones de llama y no van a generar una detección de humo. Y como lo acabo de mencionar, normalmente en los incendios, en este tipo de aplicaciones, arrancan por una fase de combustión latente que genera principalmente humo. Y ya cuando tenemos llamas es, digamos que, un poco tarde para hacer la detección. Entonces, en muchos casos un detector de llama no me va a dar una respuesta rápida. Además, dependiendo del tipo de aplicación y dependiendo del tipo de sensor que se utilice, esos sensores pueden verse afectados por la presencia de luz solar que es muy común, evidentemente, en áreas exteriores. Entonces podemos llegar allí a tener factores de falsas alarmas o también existen algunos detectores de llama que no responden frente a la llama de todos los tipos de materiales, sino que responden muy bien frente a ciertos tipos particulares de materiales, principalmente líquidos combustibles. Entonces, estamos trabajando con una solución que no nos responde frente al humo y en muchos casos no nos responde frente a todas las posibles llamas que podemos tener dentro de un ambiente industrial. Entonces, allí como tal para los clientes se convirtió en una alternativa muy interesante a Audiotech. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en un presupuesto similar al de un detector de llama, pero con una cantidad de ventajas tecnológicas frente a ese tipo de consideraciones. Entonces, un proyecto particular que tuvimos en Italia para una planta de reciclaje, donde la principal preocupación del cliente, perdón, la principal preocupación del cliente era la alta carga de fuego que tenía dentro de su instalación, cómo el clima podía posibilitar fácilmente la autoignición, algo de lo cual también hablamos antes. El clima es un factor allí muy importante. Esa palabra de autoignición es una que también van a encontrar muy frecuentemente cuando hablamos de una aparición de un incendio en un ambiente de basuras. La autoignición es simplemente ese calentamiento que se produce por las reacciones químicas presentes en la basura, que eleva la temperatura del material sin que en realidad haya una fuente de calor presente. No hay una chispa, no hay nada por el estilo. Simplemente el material empieza a calentarse solito y alcanza las condiciones ideales para generar combustión y tenemos el comienzo de un incendio. Y si tenemos además condiciones de exterior y condiciones de pronto de un ambiente caluroso, pues peor aún, estas condiciones son propicias para que se presenten estos incendios.
¿Qué preocupación tenía el cliente? También como lo menciona acá, la producción de humo tóxico, el daño a la salud humana, a la vida animal y al medio ambiente, como lo hablábamos antes. Entonces, para este cliente en particular, pues la solución de Aviotec fue una gran alternativa, teniendo en cuenta esa posibilidad de responder rápido de la cual hemos venido hablando. Ahora, existen aplicaciones como esta en Alemania y otras que ya hemos tenido. De hecho, aquí para la gente de Latinoamérica tenemos una aplicación también muy reciente en un caso muy similar, en la cual tal vez el material que se tiene allí alojado no es de desecho, pero maneja las mismas consideraciones que el material de desecho, y es la materia prima que se utiliza para la impresión o para la fabricación, por ejemplo, de cajas de cartón. Tenemos básicamente las mismas condiciones. Tenemos un espacio de almacenamiento donde tenemos grandes cantidades de papel, grandes cantidades de cartón apiladas en espacios interiores o exteriores, donde igualmente tenemos la problemática de polución por el mismo trabajo de la fabricación y la disposición de estos materiales, y el mismo problema de tener una alta carga combustible con la necesidad de tener una respuesta muy rápida. Entonces, para estos clientes, si bien están en el otro extremo de la cadena de producción, están en el inicio de la cadena de producción, la problemática es muy similar. Y allí como tal las consideraciones que se tuvieron para el uso de la aplicación Audiotech fueron exactamente las mismas. La posibilidad de tener un sistema que me detecte rápidamente, que me permita tener instalación en ambientes exteriores. No, no tenemos aquí en la presentación unas fotografías, pero ustedes van a ver rollos de material de papel o de cartón de grandes alturas en aplicaciones tanto interiores como exteriores, donde pensar en un sistema de detección tradicional es muy complejo. No hay cómo proteger con un sistema de detección tradicional. Entonces, tanto para el tratamiento de los desechos como para el tratamiento de las materias primas, ya tenemos proyectos, digamos que instalados, funcionando, donde los clientes han encontrado una gran ayuda en este tipo de solución. Evidentemente es una solución que muchos clientes quieren verla primero para poder trabajar con ella. Estamos completamente abiertos en las diferentes regiones y países donde me escuchan. Tenemos personal de Bosch que puede atender sus requerimientos. Normalmente realizamos pruebas de concepto de la mano con los clientes para mostrarles cómo funciona la solución. Son pruebas de concepto muy sencillas de realizar. Como les decía, lo único que necesitamos es la cámara y un espacio para hacer las pruebas, la instalación, de forma que el cliente pueda ver la solución operando, que pueda darse cuenta cómo frente a ese ambiente complejo donde anteriormente no podía poner nada, Aviotech puede funcionar. Lo que hicimos aquí fue hacer un breve repaso de lo que la tecnología tiene para ofrecer en este tipo de ambientes, pero existe mucha información adicional para otro tipo de aplicaciones. Entonces pueden escanear el código QR que está acá o pueden simplemente buscar nuestra página web. Allí van a encontrar mucha más información. De mi parte es todo. Creo que podemos pasar a revisar si de pronto tenemos preguntas acá en el chat. Permítanme, reviso aquí. Tenemos una pregunta en el chat. Esta me dice, en un entorno siderúrgico donde la presencia de polvo de hierro y tierra es constante, entiendo que la fiabilidad estará basada en la detección de llama. La detección de humo habrá que enmascararla para evitar falsas alarmas, ¿no? Es correcto, digamos que dependiendo del tipo de presencia de material particulado que tengamos, va a haber la necesidad de pronto sí de enmascarar en ciertas áreas la detección de humo. Tal vez no habría necesidad de apagarla por completo, habría que ver cómo se presenta esta polución. En algunos casos se tienen máquinas, digamos, específicas que son las que generan ese tipo de salida de polvo. En muchos casos ese polvo se conduce por medio de tuberías o de ductos y tenemos ciertas áreas dentro de la imagen donde particularmente se presenta esa presencia de polvo. Yo puedo, como tal, eliminar o enmascarar esa zona en particular donde se tiene como tal la presencia del humo y dejar que en el resto de la imagen también se presente o se genere como tal una detección, eh,
tradicional, por llamarlo de alguna manera, una detección completa. Inclusive yo puedo jugar con los tiempos de esas máscaras, algo que es muy importante. Si yo sé que la polución o la salida de vapor, por ejemplo, que también es un factor de falsa alarma que podría trabajarse, eh, tiene un tiempo estimado, un tiempo promedio, yo puedo aplicar máscaras con tiempos de forma que solamente las condiciones de polución que generen o que sobrepasen cierto valor se consideren alarmas y las que no, simplemente no. Digamos que frente a la polución normal, como en este caso que me menciona de la Tierra, esa polución que está como en forma de nube dentro de la imagen, esa polución por la simple forma en la cual trabaja la analítica, no se considera una falsa alarma, dado que esa nube de polvo que está, digamos, allí en la escena, está presente de manera dispersa, por llamarlo de alguna forma, no tiene estas características del humo que veíamos antes, no tiene esa forma de columna que va ascendiendo, no tiene este nivel de transparencia que podíamos hablar. El movimiento como tal, la velocidad de movimiento, pues es muy diferente a la del humo. Entonces, desde allí se puede como tal generar una distinción, de forma que en muchos casos inclusive no hay necesidad de enmascarar. Tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿qué nivel de cobertura tiene la cámara? ¿Trabaja en algún rango de temperatura? El nivel de cobertura que podemos manejar con la cámara va a depender de la configuración que le hagamos al lente, porque esto funciona igual que una cámara de vigilancia o inclusive que una cámara de fotos. Yo puedo hacer un acercamiento, hacer un zoom a una zona específica y tener una protección a una distancia mayor, pero con un ángulo de visión un poco más cerrado. O yo puedo abrir ese zoom y tener una imagen con un ángulo de visión mucho más amplio, pero con un rango de detección mucho más corto. También el rango de detección de la cámara va a depender del tamaño de la incidencia que tengamos, del tamaño de esa condición de llama y del tamaño de esa condición de humo. Pero para que se lleven una idea más o menos de los rangos de detección que se pueden trabajar, una llama que aparezca en la escena con un tamaño de 50 centímetros puede ser detectado más o menos a 30, 40 metros de la cámara. Ese es como un rango, digamos, una distancia casi que estándar que podemos tener y que se pueden llevar en la cabeza, pero pues igual tenemos herramientas de diseño y tenemos, digamos que la información para apoyarles e identificar cuál es la distancia específica que se va a tener dentro del sitio. Los rangos de temperatura son los rangos normales de operación de una cámara, digamos, tradicional IP. Se pueden ampliar utilizando housings especializados. Si vamos a tener un área de alta temperatura o inclusive áreas explosivas, se pueden tener housings especiales para ese tipo de ambientes donde tendríamos la posibilidad de trabajar con la cámara. Hay otra pregunta que habla de qué superficie abarca una cámara, si es fija o se puede hacer rotación. Ya hablamos un poco de lo que es la superficie de cubrimiento o la distancia de cubrimiento. Es una cámara fija, exactamente. ¿Se puede hacer rotación? Sí, yo podría mover la cámara, sin embargo, no va a hacer detección en ese proceso de movimiento. Entonces solamente detecta cuando la cámara está viendo un espacio fijo, estático. Tenemos acá más preguntas. ¿Este sistema de detección al aire libre, por ejemplo, en vertederos, sería eficaz? Digamos que condiciones completamente al aire libre donde no tengamos la posibilidad de trabajar con al menos un espacio tapado bajo techo, está todavía en proceso de desarrollo. La tecnología que tenemos en este momento permite hacer detección en ambientes exteriores aledaños a edificaciones que tengamos como tal al menos una cobertura bajo techo. Em, Se sigue trabajando en seguir mejorando la inteligencia y la analítica de la cámara para poder tener protección en ambientes completamente al aire libre. Tenemos por acá cómo se justifica la instalación de este tipo de detección según las normas. ¿Es detección complementaria a la instalada según la norma? Bueno, eso es importante. Las normas, tanto las normas EN, que son las normas europeas, como las normas NFPA que tenemos para la parte de América, lo que solicitan, digamos, como factor importante es que la solución de detección que yo estoy utilizando sea una solución listada, una solución certificada, una solución que haya sido aprobada por alguna entidad o por algún laboratorio que, pues, que haya comprobado que es una solución que sí funciona para hacer detección de incendio. La detección de incendio por video es una alternativa más que se tienen dentro de las normas que permiten hacer el diseño de las protecciones contra incendio. Y nuestra solución Audiotech cuenta con certificados de calidad de laboratorios totalmente terceros,
que lo que han hecho es tomar la cámara, probarla y decir, sí, esta cámara funciona co- como un elemento para hacer detección de incendio. Entonces, no hay problema de su utilización. Ahora, normalmente lo que pasa en este tipo de ambientes industriales es que un solo tipo de tecnología puede que no sea suficiente, entonces yo empiezo a mezclar y empiezo a tener la detección que me da la cámara para el ambiente tal vez donde tengo las condiciones más complejas y tengo también de pronto detección con detectores tradicionales, tal vez en las áreas de oficinas o en las áreas de cafeterías, en las áreas de circulación, los activadores manuales, los pulsadores de alarma manuales. Yo empiezo a combinar como tal la solución para tener al final del día lo que se necesita y es tener, pues digamos que una respuesta lo más rápida posible, tampoco sacrificando, pues digamos que la parte de costos. Eh, Cobertura en metros que tiene la cámara, ya lo mencionamos, depende de las características del espacio, pero podemos hablar de unos 30, 40 metros. Me preguntan que si tenemos una versión con cámaras térmicas. No, esta solución se basa en cámaras de color, cámaras tradicionales. ¿Por qué no se trabaja con térmicas? Porque la presencia de una alta temperatura en la imagen no necesariamente es producto de un incendio y es el problema que tiene la detección de incendio por medio de cámaras térmicas. En este tipo de ambientes, por ejemplo, podemos tener maquinarias que hacen la incineración como tal de las basuras, podemos tener, como les mencionaba, bandas transportadoras y todo lo que está asociado a ellas, que son elementos que alcanzan una gran temperatura y que no necesariamente el hecho que estén calientes es que haya un incendio. Entonces, en cámaras térmicas es un poco más complejo ser fiable en el tema de la detección de incendio, por eso no trabajamos la detección con cámaras térmicas. Me preguntan acá que si se pueden aprovechar las mismas cámaras para detectar intrusos e incendios a la vez, que si tienen algoritmos para detección de intrusos. La respuesta es sí, y es una de las grandes ventajas que tiene esta solución. Yo puedo como tal en paralelo hacer la detección de analíticas tradicionales que se tienen en vigilancia, como es por ejemplo el cruce de una línea, que de pronto alguien retire un objeto o circule en una dirección, digamos, no debida, contar cosas que están pasando. Es como las analíticas tradicionales que se pueden ver en el mundo de seguridad. La cámara también, Audiotech también tiene la posibilidad de hacerlo y de esa manera pues aprovechar la imagen, porque si bien lo que estamos ofreciendo acá es un sistema de detección, no deja de ser una cámara IP que yo puedo utilizar también para determinar, por ejemplo, las causas de los incendios, algo que tal vez no mencioné dentro de la presentación, pero que es muy importante cuando yo hago mi trabajo con aseguradoras y es, bueno, listo, tuvimos una incidencia, ¿esto fue producto de qué? ¿Cuál fue el origen, la causa de esa situación de incendio? Con un sistema tradicional no tengo manera de saberlo. No, sencillamente no hay forma. Me toca hacer un análisis forense, básicamente, del residuo que pudo quedar del incendio. Con Audiotech tengo la ventaja que yo puedo tener una grabación del momento en el cual se presentó la incidencia, ver si de pronto fue un vehículo que pasó y generó algún tipo de chispa, si fue una persona que intencionalmente generó el incendio, o si simplemente fue autocalentamiento, como hablábamos ahorita, estaba la pila de basuras allí eh, sin que nadie la tocara y empezó a generarse como tal la combustión. Entonces, es muy interesante poder tener esa información para todo lo que tiene que ver con el tratamiento de aseguradoras. Tenemos aquí más preguntas. Respecto al mantenimiento vida útil de esta cámara, ¿cuándo sería? El mantenimiento como tal, pues va a depender del sitio. Yo puedo tener espacios en medio de todo limpios, llamémoslo así, donde se maneje muy bien la salida de material particulado, se tengan sistemas de ventilación y demás, que harían que el mantenimiento fuera muy esporádico. Simplemente limpiar el visor de la cámara, qué sé yo, una vez cada 2 meses, cada 3 meses. O podemos tener otros espacios donde todo lo contrario, no se tiene ningún tipo de sistema de ventilación, ni se tiene ningún tipo de conducción del polvo del ambiente y donde tal vez toque todos los días ir a hacer mantenimiento. Entonces, en realidad va a depender enteramente de las condiciones del sitio. Lo mismo la vida útil. Existen algunas recomendaciones en cuanto al voltaje de alimentación, la temperatura de funcionamiento. Eh, Se recomienda mucho que sea una cámara instalada en un ambiente o en una superficie mejor, donde no se esté sometida a altas vibraciones. Entonces, si yo respeto eso, la vida útil de la cámara pueden ser 5 o 10 años sin ningún problema.
Pero si yo la instalo sin housing, si la instalo en un ambiente húmedo, si la instalo por encima de la temperatura que la cámara puede soportar, en un ambiente con alta vibración, pues evidentemente la vida útil de la cámara no va a ser la misma. Entonces depende evidentemente de las condiciones propias del sitio. Para temas de... Jason, perdón, Sí. disculpa interrumpirte, estamos ya encima de la hora todavía tenemos algunas preguntas, entonces me parece que podemos darle seguimiento individualmente a estas dudas que todavía están por responderse, o no sé si tengas todavía un tiempo para seguir respondiendo a las preguntas que están pendientes. Sí, aquí veo solamente las que quedan, están muy relacionadas con temas de contactos comerciales. Entonces, simplemente, pues en cada país tenemos oficinas con representantes Bosch que les van a ayudar con los temas de precios que me están preguntando y con los temas de presupuestos y de pruebas también que me están preguntando que cómo se puede agendar las pruebas. Entonces, todo esto con el representante Bosch de cada uno de los países donde estamos. Excelente, correcto. Muchísimas gracias, Jason, por la presentación. Fue muy, muy interesante. Espero que hayan apreciado el contenido. Y como Jason también ya hizo referencia, estamos disponibles para sus dudas, para agendar una demo en sus instalaciones, que obviamente va a ser muy importante pues para que evalúen realmente la eficiencia de esta solución para sus empresas. Les agradecemos nuevamente su tiempo y su interés. Está disponible aquí a través del código QR la liga pues para la reserva o para el agendamiento de la demostración. Y sin embargo, también vamos a estar enviando la liga con la presentación y más información importante de Aviotech a sus emails. Muchísimas gracias por su atención. Jason, ¿quieres decir alguna cosa más? No, simplemente agradecer a todas las personas que participaron. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que esta información haya sido de utilidad y cualquier duda no duden en contactar con nosotros. Gracias, buenas tardes y buenos días. Que estén muy bien, feliz día y tardes también.